Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, continúe guardando sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bienvenido. Esta es la lección número 12 del expositor bautista de nuestra asociación de iglesias, la Asociación Bautista Misionera de América. El doctor Ricky Williams, de nuestro seminario, donde tengo el honor y el privilegio de enseñar una clase, me extendió la invitación a dar esta lección para el día de hoy. Así que si tiene su Biblia, por favor, le invito a abrirla a los libros de los Hechos. Libro de los Hechos. El título de la lección de hoy es La Iglesia y el Martirio, y es tomada del libro de los Hechos, y hoy específicamente de Hechos, capítulo 7, versos 54 al 60. Será la porción que estaremos viendo. Así que les invito a abrir ahí a Hechos 7, 54 al 60. Y mientras busca el pasaje de Hechos, le animo a continuar haciendo su estudio inductivo y haciendo apuntes en un cuaderno o en un dispositivo o alguna computadora. ¿Y qué es el método inductivo? Es simplemente hacer observación, interpretación y aplicación. Aunque muchas veces es más fácil hacer esto que aplicarlo. Le animo también a siempre a orar antes de leer el pasaje y le animo a leerlo en varias versiones, diferentes veces, en diferentes traducciones. Hoy estaremos usando la Reina Valera, la versión Reina Valera. Pero en su estudio personal le animo a leerlo en las diferentes traducciones. ¿Qué es lo que estaremos haciendo? En observación descubriremos los hechos o la información precisa que Dios presenta en el pasaje bíblico que estaremos viendo. Haremos preguntas como ¿cuáles palabras o frases claves están en el texto? Otras preguntas como ¿se repiten algunas palabras o frases? ¿Cuáles relaciones de causa y efecto existen en este pasaje? Y preguntaremos si se notan contrastes, comparaciones en este pasaje. Así que en observación haremos esto. En interpretación determinaremos lo que significa el pasaje, como haciendo preguntas tales como ¿cuál es el contexto inmediato de este pasaje? ¿Cuáles palabras o frases se deben investigar en un diccionario bíblico o en algún otro contexto? ¿Cuáles son algunos pasajes relacionados a este texto? Así que serán algunas de las preguntas que contestaremos. Y finalmente, en aplicación, un punto y paso muy importante, como ya dijimos, a veces es el más difícil de hacer. Aplicaremos el pasaje a nuestras vidas como Dios desea que lo hagamos. Para esto haremos preguntas tales como, en el texto, ¿hay algo por lo cual nosotros podemos alabar a Dios? Y claro que encontraremos en diferentes áreas motivos por cuál alabarle. Otras preguntas que haremos serán como ¿cuáles ejemplos debemos seguir de este texto? ¿Y qué dice el pasaje acerca de un error de que hay que evitar? Así que hoy nuestro objetivo es simplemente el siguiente: animarle a usted, animarnos los unos a los otros, animarnos a seguir el ejemplo de Esteban de continuar fiel a la verdad, aunque el mundo no lo acepte. Así que, ¿cuál es nuestro objetivo? Bueno, lo repito. ¿Cuál es este? De animarnos, de animarte, de animarle a usted, de animarnos los unos a los otros a seguir o a imitar el ejemplo de Esteban, de continuar siendo fiel a la verdad, aunque el mundo no acepte la verdad. Así que oremos. Padre, gracias por esta oportunidad de compartir con mis hermanos. Pido bendición sobre sus vidas, sobre sus ministerios, sobre sus iglesias. Que usted continúe guiando, proveyendo, animando. Y gracias por la oportunidad que tenemos, este privilegio de compartir en la obra del reino. Señor, pido por la labor que ellos hacen. Pido por la labor de cada uno de nuestros misioneros y pastores de nuestras iglesias de la Asociación Bautista Misionera de América. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que nos uses, en el nombre de Él. Amén.
Así que, ¿cuál es la lección que estaremos en este día para darle la honra y la gloria a Dios en todo lo que hagamos? Es la lección número 12, la iglesia y el martirio. Así que nuestro pasaje para hoy es Hechos 7, del 54 al 60. Y como ya dijimos, ¿cuál es nuestro objetivo? Correcto, es de seguir el ejemplo de Esteban, imitarlo. ¿Cuál ejemplo? El de continuar siendo fiel a la verdad, aunque el mundo no acepte la verdad. Sabe que la mayoría de las veces que he tenido el privilegio y el honor de predicar ha sido en países donde los hermanos me reciben con gozo y gusto, aquí dentro de Estados Unidos y fuera. Solo en pocas ocasiones he predicado o compartido el Evangelio en situaciones difíciles. En el estado donde vivo, que es el estado de Arkansas, he visitado varias cárceles y una de ellas es la de máxima seguridad, donde los presos están en cadena perpetua. Algunos quizás están esperando ser condenados a otro nivel, pero en una ocasión tuve el privilegio de predicar y de compartir con los presos, y en su gran mayoría me escucharon con respeto y atentamente con interés. Pero uno de los presos se me lanzó encima con la intención de golpearme, diciéndome: estoy cansado de escuchar de este Jesús que supuestamente ofrece libertad. Pero rápidamente los guardas acudieron y lo dominaron, ya que me lanzó 2 golpes con su mano cerrada con su puño, y intentando lastimarme. Pero esta experiencia no se compara a lo que Esteban experimentó en Hechos capítulo 7. Esteban, después de predicar su sermón en Hechos 7, fue arrestado y fue llevado a las afueras de la ciudad y fue apedreado hasta la muerte, hasta morir. Y aunque Esteban sabía que predicaba a un grupo de personas hostiles, él se mantuvo firme y habló con la verdad. Les dijo sus verdades y fueron duras. Así que a pesar de que le podría costar la vida, y le costó la vida, Esteban estaba como con valentía, pero se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Por cierto, hoy en día no todos responderán positivamente a la verdad de la palabra de Dios tampoco. Como veremos en esta lección, los incrédulos responden de manera diferente a los creyentes. Veamos primero el contexto inmediato anterior. Aunque los maestros anteriores que hemos escuchado de ellos, gracias hermano John Michael Pullen por su enseñanza, hermano David Dixon por su enseñanza, hermano Eric Johnson, gracias por su enseñanza, y hermano Elvis García, gracias por su enseñanza. Y recientemente hemos escuchado del doctor Ricky Williams en su enseñanza. Gracias, doctor Ricky Williams. Y se han cubierto los capítulos anteriores del libro de Hechos. Hechos 7 del 1 al 53, el contexto inmediato de este pasaje es donde Esteban dio su discurso poderoso. La mayoría de su mensaje trató la historia del pueblo de Dios. Él relató 6 detalles históricos del pasado de Israel. Número 1, vimos que habló de Abraham en el capítulo 7, versos 1 al 8. Después, número 2, habló de José, del capítulo 7, versos 9 al 16. Número 3, habló de la esclavitud en Egipto, capítulo 7, versos 17 al 19. Número 4, habló de Moisés en el capítulo 7, versos 20 al 43. Y número 5, él habló del tabernáculo, capítulo 7, versos 44 al 45. Y por último, número 6, habló del templo en los versos 46 al 50. Esteban concluye su discurso delante del concilio del Sanedrín diciéndoles que son duros de cerviz, o en otras palabras, una gente obstinada, con un corazón incircunciso y resistente al Espíritu Santo, en los versos 51 al 52. La frase clave aquí es de incircunciso de corazón. Se refiere a un corazón incrédulo. También les explicó cómo rechazaron al Mesías
y han sido desobedientes a la palabra, en los versos 52 y 53. El Sanedrín probablemente estaba de acuerdo con los 6 puntos del discurso de la historia de Israel, pero, escuche esto, pero fueron ofendidos por ser llamados asesinos que no habían guardado la ley. Los versículos en esta lección demuestran cómo los judíos incrédulos respondieron al discurso de Esteban. Veremos la porción de hoy en 2 partes. En la primera parte, veremos 5 reacciones o respuestas de los judíos. Y en la segunda parte, veremos 4 respuestas o reacciones de Esteban, el hombre de Dios. Así que arranquemos con la porción de hoy. Son simplemente 7 versos, Hechos 7, del 54 al 60. Así que acompáñeme ahí con su Biblia a leerlo. Verso 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Verso 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Verso 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En otras palabras, murió. Así que veamos parte 1. La respuesta del concilio incrédulo. Lo vemos en los versos 54 y 57 al 58. En primer lugar, se enfurecieron en sus corazones, de acuerdo al versículo 54. La primera reacción de los miembros del concilio era que se enfurecieron en sus corazones. Es la misma respuesta que Pedro recibió allá en Hechos 5:33, cuando él se presentó ante el mismo grupo de hombres. Esta frase clave significa estar encolerizado, o sea, se indignaron. Se llenaron de cólera, diríamos algunos. Literalmente se refiere a partir o romper algo en 2 partes. Fueron destrozados. Proviene del mismo término cuando alguien era aserrado en 2 partes. Como si sus corazones fueron partidos en 2 cuando escucharon lo que decía Esteban y lo que los implicaba a ellos de esto. Observe la relación aquí clara de causa y efecto. Cuando el concilio escuchó lo que Esteban decía, la causa, se enfurecían en sus corazones. El efecto. Lo que escucharon les incomodó y les produjo una ira, una cólera, un enojo. En segundo lugar, crujían los dientes contra él. Lo vimos ahí en la segunda parte del verso 54. Así que la segunda reacción resultó en el crujir los dientes contra él. Esta frase clave probablemente no es literal, sino una respuesta que fue producida por un estado de ira. Aquí expresa claramente la pasión bruta en lugar de la desesperación de crujir los dientes. En este punto, la ira y la furia. La furia causada por la conciencia de que las palabras habladas por Esteban son fuertes
y verdaderas. Se habían vuelto completamente fuera de control estos hombres. Habían pasado del discurso articulado a las expresiones inarticuladas de la ferocidad animal. Prácticamente se volvieron violentos como animales. Probablemente ha visto usted a alguien tan enojado que crujía los dientes y gruñía, prácticamente como un animal. Así era la escena que nos pinta aquí. Los hombres del concilio estaban tan enojados que no sabían qué decir, así que se fueron a las acciones. Por cierto, una respuesta mejor a la verdad hubiera sido preguntar: ¿cómo podrían componer sus corazones obstinados e incircuncisos? Que nos dice el verso 51 que así eran sus corazones. Pero para esto tendrían que admitir que Esteban tenía razón y ellos estaban equivocados. En tercer lugar, dieron grandes voces, dice el verso 57. La tercera reacción viene aquí en el verso 57, después de que Esteban reportó que veía al Hijo del Hombre a la diestra de Dios Padre. La Biblia dice que ellos gritaron, dando grandes voces. La palabra clave grandes es la palabra en el griego que significa mega en la lengua original aquí. En el idioma original la palabra voces es phone, literalmente con una gran voz, una sola voz, un solo sonido, un solo grito. Es singular, aunque había varios hombres en el concilio, así que todos los hombres en el concilio unidos, unánimes. Esto nos dice que gritaron mucho y a una sola, como un solo hombre, unidos. Increíble la unión aquí, aunque negativa. Así que, en cuarto lugar, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo vimos aquí en la segunda parte del verso 57. Después de gritar a una voz, se taparon los oídos y arremetieron contra él. La palabra clave aquí, se taparon. Literalmente significa mantener sus oídos juntos. Probablemente pusieron las manos sobre los oídos para indicar que ya no querían escuchar lo que Esteban decía. También arremetieron a una contra Esteban. Increíble, como un solo hombre gritando, tapándose los oídos, no queremos escuchar más. La palabra clave arremetieron significa avanzar precipitadamente hacia algo. Literalmente se refiere a los animales en una estampida. Tal como gritaron a una voz como un solo hombre, también en unión arremetieron a una palabra clave aquí también, contra él. Una frase repetida que lo vimos allá en el capítulo 1, versos 14 y capítulo 4, versículo 24, en el idioma original traducida como unánimes en otros lugares. Estos hombres claramente estaban molestos a causa de las palabras de Esteban, gritando, crujiendo los dientes, actuando como salvajes en respuesta a las palabras verídicas de Esteban, quien se estaba parando firme, hablando las verdades. Y en quinto lugar, le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon, de acuerdo al verso 58. La quinta y la última reacción a Esteban, en contra de Esteban, el siervo fiel de Dios, era de echarle de la ciudad y finalmente apedreándolo hasta matarlo. Esto confirmó las palabras de Esteban de que eran duros de cerviz e incircuncisos en sus corazones. Así que Esteban llegó a ser, lamentablemente, el primer mártir de la iglesia. A otros después los aserraron. Pero observe que aquí nos presenta a Saulo por primera vez en el libro de Hechos. Los que apedrearon a Esteban, ¿qué hicieron? Pusieron sus ropas a sus pies. Y Saulo vuelve a aparecer y tiene un papel más prominente comenzando en los capítulos 9 en adelante de Hechos. Entremos a la segunda parte de nuestro aprendizaje aquí.
Ya vimos la respuesta de los hombres del Sanedrín. Veamos la respuesta del siervo de Dios, de Esteban. Su respuesta se encuentra en los versos 55 en adelante. Hemos visto cómo los incrédulos pueden responder a la palabra de Dios. Ahora veremos cómo los siervos de Dios podemos y debemos responder a los que se oponen. Definitivamente veremos unos contrastes con los incrédulos en la sección anterior que vimos en parte 1. Así que veamos la primera reacción. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, de acuerdo al versículo 55. Observemos este contraste claro del concilio incrédulo. Mientras el Sanedrín estaba lleno de ira, estaban enojados, etc., Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esto se nota en Esteban anteriormente. Lo vimos allá en Hechos 6:3 cuando fue elegido. ¿Por qué motivo? Junto con otros, porque otros 6 hombres fueron elegidos para cuidar a las viudas griegas o helenistas. Pero ¿por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo, entre otras cosas, otras cualidades. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba en contacto con la voluntad de Dios para su vida y dependía del poder y la sabiduría de Dios para servirle eficazmente. Si usted y yo estamos conectados, estamos llenos del Espíritu Santo, no resistimos a Dios como los judíos hicieron aquí, como en el Sanedrín de aquí en Hechos 7:51, que fue precisamente lo que Esteban les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Se los taparon. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres lo hicieron, así también vosotros lo estás haciendo. Y fue la verdad. Una pregunta para que usted y yo analicemos, para que la analice ahí. Anótela, por favor, si desea, si está tomando nota ahí. ¿Qué tan importante es que busquemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios hoy en día? ¿Qué tan importante es de que busquemos estar llenos del Espíritu Santo hoy en día? Vemos la segunda reacción de Esteban. La primera fue de que estaba lleno del Espíritu Santo y la segunda fue de que reportó lo que vio. Así que en el segundo punto aquí, de la segunda parte, reportó lo que vio. Aquí lo vimos en los versos 55, la segunda parte, y versos 56. La Biblia dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos, ¿dónde? En el cielo. La frase clave aquí, puesto los ojos, significa mirar atentamente o fijar la vista en algo. Es una frase repetida en el idioma original de Hechos. Lo vimos allá en Hechos 1:10 y lo vimos en Hechos 6:15. Esteban estaba viendo algo que jamás había visto. Una pregunta, ¿qué fue lo que vio? Los cielos se abrieron y él vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. La mano derecha se consideraba la mano de poder y él estar sentado a la diestra era un lugar de gran honor. Nadie posee un honor más grande que Jesús. ¿Puede imaginarse la experiencia y lo que Esteban vio? Esteban no podía mantenerse callado al ver tal escena. Entonces, él reportó al Sanedrín todo lo que vio. ¡Qué contraste tan más glorioso! Mientras el concilio, en contra de Esteban, Jesús estaba a favor de Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio lo que el concilio, siendo ciego, espiritualmente no podía ver. Veamos la tercera. La tercera reacción de Esteban fue la siguiente. Encomendó su espíritu al Señor, de acuerdo al verso 59. Mientras apedreaban a Esteban, él habló con Dios y le encomendó su espíritu al Señor. Esteban sabía que estaba a punto de morir, pero estaba listo para estar con Jesús en el cielo, ya que lo vio sentado a la diestra del Padre. Confiaba que estaría en el cielo cuando hizo una declaración similar
a la de Jesús al estar en la cruz cuando Jesús dijo en Lucas 23, 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Le hago otra pregunta para considerar y que analice en su mente y en su corazón. ¿Tiene usted la confianza de que si muriera hoy mismo, que iría a estar con Jesús en el cielo? Le pregunto de nuevo, ¿tiene usted la confianza de que si muriera hoy mismo, que iría a estar con Jesús en el cielo? Analícelo. Veamos la cuarta y última reacción de Esteban. Le pidió a Dios que perdonara a los que le apedrearon, de acuerdo al verso 60. Aunque Esteban no murió en la misma forma que Jesús, es cierto que murió con el mismo espíritu. En Hechos 7:59 vemos que Esteban hace una declaración similar a Jesús acerca de su espíritu, y ahora escuchamos otra declaración acerca del perdón de Dios al decirle, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Tal como Jesús pidió que Dios perdonara a los que le crucificaron en Lucas 23:34, así Esteban hace lo mismo para los que lo están apedreando. Otro gran contraste entre el Sanedrín y Esteban. Mientras que el concilio estaba lleno de odio, el corazón de Esteban estaba lleno de perdón. Otra pregunta para que usted analice y considere. Anótela, por favor. ¿Tiene usted un espíritu perdonador hacia los que quieren causarle daño? Le pregunto de nuevo. ¿Tiene usted un espíritu perdonador como el de Esteban hacia los que quieren causarle daño o hacia aquellos que le han causado daño? Piénselo. Se nos ha ido el tiempo, así que concluyamos. Qué gran ejemplo que nos dejó Esteban a seguir, como individuos y como iglesia. Todos podemos imitarle a él el día de hoy. Esteban pudiera haber estado contento haciendo a lo que se le llamó, al ministerio que se le dio. Se le había dado el ministerio, se le había encomendado un gran ministerio, y este ministerio no era poca cosa porque a quienes se buscó tenían que llenar grandes requisitos, pero era el de atender a las viudas. Ese trabajo de atender a las viudas por sí solo fue una tarea encomendable. Pudiera haber seguido ayudando tras las escenas y cumplido su trabajo calladamente, no creando problemas o enfrentando a este Sanedrín, porque le iba a causar problemas y le causó la muerte. Pero un hombre que está lleno del Espíritu Santo como Esteban no puede callarse cuando hay una oportunidad para hablar la verdad. Así que cuando se presente la oportunidad para hablar la verdad, háblela, hermano, con valor y con fuerza, así como Esteban, aunque le cueste. La verdad de la palabra de Dios no es algo que todos quieren escuchar, pero los cristianos hoy en día debemos ser portadores de la verdad a pesar de la manera en que el mundo responda. ¿Cómo vamos a aplicar lo aprendido de hoy a nuestras vidas? Aquí le dejaré con 4 puntos de acción para aplicar. Número 1. Sigamos el ejemplo de la vida de Esteban, sigamos su fidelidad y tengamos el mismo valor de Esteban al hablar la verdad de Dios y no encogernos de miedo cuando el mundo esté en contra de nosotros. Número 2. Alabemos a Dios por la confianza que Dios da a los creyentes en cuanto a la vida eterna. Alabemos a Dios por la confianza que Dios da a los creyentes en cuanto a la vida eterna. Número 3, punto 3 para aplicar. Alabemos a Dios porque Cristo respaldará a sus siervos que le sirven fielmente, así como lo hizo con Esteban. Con el Sanedrín estaban llenos de enojo, pero Jesús estaba con Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y por último, evitemos el error de los líderes religiosos que respondieron de manera negativa a la palabra de Dios. ¿Cómo lo aplicará usted a su vida? Analícelo. La próxima situación que usted enfrente, le pregunto, ¿actuará como los religiosos
o actuará como Esteban lleno del Espíritu Santo. Mi oración es de que seamos encontrados fieles a la verdad y nos paremos por ella y la hablemos cada vez que tengamos oportunidad. Que Dios les bendiga.